Yo creo que vamos a empezar en ya, ¿vale? Cuando tú nos digas. Ah, ya, perfecto. Pues buenas tardes a todas y a todos. Quería daros las gracias por vuestra asistencia y todo nuestro agradecimiento al Ateneo La Maliciosa por cedernos este maravilloso espacio, como siempre hace, ¿no?, cada vez que se lo pedimos. Un espacio donde compartir este encuentro con el autor, Claudio Capuano, y con Manuel Sánchez Moreno. Yo soy Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Estoy realmente muy contenta por hacer esta presentación, la presentación del libro Hijos de la Otredad, un libro que trata de la apropiación de la descendencia y vulneración a la ética médica durante la dictadura española de Franco y la última dictadura cívico-militar argentina. Conocí a Claudio en septiembre de 2013, cuando viajé a Buenos Aires para presentar a la jueza María de Servini. Servini cubría la querella de nuestra asociación en el marco de la conocida querella argentina contra los crímenes del franquismo. Durante ese viaje, que fue compartido con varios compañeros, entre ellos Chato Galante y el abogado Carlos Slepoy, tuve la oportunidad de conocer al doctor Capuano. Asistí a una charla que él ofrecía sobre su tesis doctoral, cuyo contenido ha determinado este libro. Nos aportó muchos datos sobre la figura de Antonio Vallejo Nájera y recuerdo que quedé realmente fascinada por el conocimiento mostrado por Claudio y su facilidad para transmitir a los allí presentes una investigación tan profunda y exhaustiva como rigurosa. Por nuestro trabajo como asociación y por mi trabajo como investigadora del robo de niñas y niños en el Estado español durante la dictadura franquista y su continuación en los primeros años de la democracia, ya conocíamos la figura de Antonio Vallejo Nájera, pero aprendimos mucho más en aquel encuentro con Claudio. Vallejo Nájera, también perteneciente a la clase médica, en concreto psiquiatra y jefe de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, estableció teorías que fueron el sustento ideológico del franquismo y especialmente del origen de la sustracción de niñas y niños, separándolos de sus familias biológicas. La desaparición forzada de menores, lo que socialmente se conoce como bebés robados, se produjo durante la dictadura hasta bien entrada la democracia. En un primer momento, separando a los niños y niñas de las mujeres antifranquistas en las cárceles, simulándose su fallecimiento en las maternidades en etapas posteriores y a través de la coacción en los centros de internamiento del Patronato de Protección a la Mujer, pero siempre como fruto de las represiones ejercidas por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales y de género. Este crimen fue una violencia instaurada desde los inicios del régimen franquista y que se heredó durante décadas, dando lugar también a una normativa oficiosa que se instaló en todos los ámbitos de la sociedad. Continuó en la democracia, donde nunca se investigaron estos crímenes ni se terminó, desafortunadamente, con la impunidad heredada. Lo ocurrido en España fue un ejemplo, aunque terriblemente nefasto, pero muy productivo en otras dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo la de Argentina. En ambas dictaduras, la española y la argentina, tal y como ha investigado Claudio, algunos integrantes de la clase médica abandonaron cualquier rasgo ético para ponerse al servicio del Estado dictatorial, justificando, con teorías delirantes o sin necesidad de ellas, la represión donde se ubican los crímenes contra la humanidad perpetrados, incluida la desaparición forzada de niñas y de niños. Desde ese septiembre de 2013 han sido varios los momentos en que hemos hablado y colaborado en charlas con Claudio. Recuerdo que en plena pandemia tuvimos varias videoconferencias, algunas internas de trabajo, pero también actos públicos de difusión. Convertimos un momento de aislamiento en una ventana para el conocimiento de causas justas.
El doctor Capuano, como médico, ha tenido la valentía de investigar, analizar y publicar todo esto que he mencionado anteriormente. Pero Claudio no solo es médico e investigador, sino un gran activista por la justicia social, y su currículum así lo demuestra. Voy a leerlo, solo un poquito de lo mucho que él ha hecho, ¿no? Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Humanidades Médicas, máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2003 coordina la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es director de los seminarios de Introducción a la Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina entre 2004 y 2015. Director del Seminario sobre Biopolítica de la Medicina durante la última dictadura militar en Argentina. Director del curso de posgrado en Derechos Humanos y Ética de la Investigación. Y también dirige el Seminario de Asistencia a los Juicios de Lesa Humanidad. Ha obtenido el premio Facultad de Medicina en 2014. Y en palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, el trabajo de Claudio Capuano surge de sus vivencias como médico y de su responsabilidad ética, la coherencia entre el decir y el hacer junto a la vida del pueblo. Constituye un aporte para los trabajadores de la salud y la sociedad, porque la construcción social es compartir la fuerza de amar al semejante y al pueblo. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Para nosotros es un verdadero honor el tenerte. Nos acompaña también otra gran persona, Manuel Sánchez Moreno. Manuel es investigador, integrante de nuestra asociación y buen conocedor de la obra de Claudio. Además es historiador, doctor internacional en ciencias jurídicas, profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, investigador en temas de memoria, justicia transicional y género. Se ha desempeñado también como evaluador en agencias de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, particularmente en América Latina. De hecho, su tesis doctoral también tiene que ver con las dictaduras de España y de Argentina. También muchísimas gracias, Manuel, por acompañarles. Yo también pido un aplauso para él. Y antes de dar la palabra a Manuel, él va a intervenir primero, después dejaremos todo el espacio a Claudio, como no podía ser de otra manera. Pero antes de dar la palabra a Manuel, queremos poner un vídeo de Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, no hace falta que la presentemos, ya sabéis que fue una gran defensora universal de los derechos humanos, falleció el año pasado, el 30 de mayo. Y bueno, queremos poner este vídeo, por un lado para recordarla y por otro lado para escuchar sus palabras que siempre son atemporales. Vamos a ver si conseguimos un minutito que me han dicho cómo lo tengo. Voy a ponerlo a tope, pero no se oye, ¿no? De Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estamos participando de la memoria republicana y la querella argentina, trabajando con ilusión de que no quede impunidad de los crímenes que se cometieron en los tiempos que corremos, donde no hay justicia. Los abrazo y les mando de las madres un deseo de que salga todo bien, con éxito, y logremos que no haya impunidad de todos estos delitos gravísimos que se cometieron. Nora de Cortiñas, No se oye mucho, no sé si la habéis entendido, ¿no? Bueno, pues pero simplemente queríamos tener un recuerdito hacia ella. Manuel, te paso la palabra. Emociona, ¿no? Para una persona que desgraciadamente ya no está, pero que tienes que acercarte, sí. Hizo mucho, ¿no? Ya no solamente por la causa que le había tocado vivir,
sino también por otras causas de derechos humanos, ¿no? De otras geografías, de otras temáticas y en este caso como la nuestra en España, ¿no? Bueno, para mí es un honor estar aquí con el doctor Capuano. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor gracias a la oportunidad que me brindaron desde la asociación en la que colaboro, de estar en Argentina y de estar en el contexto, ¿no? de la querella argentina por crímenes del franquismo, ¿no? Claudio fue un descubrimiento, porque es verdad que parece que uno después de hacer una tesis doctoral es el mayor experto en lo que sea, y realmente uno se da cuenta que sigue aprendiendo en lo científico, ¿no? Ha escrito un libro que es imprescindible no solamente para Argentina, sino para España, por las raíces que ahora él nos contará, e imprescindible también, bueno, pues para ese crimen que es la apropiación de menores, que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen de genocidio tipificado por el derecho internacional, que como todas y todos sabemos, o deberíamos saber, esto lo digo por la clase política, está por encima de cualquier ley nacional de impunidad y de cualquier crimen, por lo tanto, que consideremos un crimen común tipificado en el Código Penal. Y también, conforme lo he ido conociendo, ¿no? A lo largo de este año, hace ya un año que estuvimos allí en Argentina, ¡wow!, ¿cómo pasa el tiempo? Me he dado cuenta que también es un ejemplo como profesional en el que nos tenemos que mirar desde el ámbito académico y desde ese compromiso y esa transferencia que debemos hacer desde la academia a, bueno, pues a la sociedad, ¿no? Y devolver a la sociedad, bueno, pues todo lo que hacemos, todo lo que investigamos, en este caso desde la incidencia política, desde la movilización social y desde la búsqueda de justicia social, justicia vinculada con la memoria y justicia global. Justicia global. Bueno, yo simplemente, porque no le voy a quitar, no estoy aquí para quitar tiempo y hay que aprovechar bien que tenemos aquí al doctor Capuano. Simplemente daros, ¿no?, como algunas pinceladas, además voy a ir como muy esquemático porque tengo una tendencia a la verborrea y enrollarme un poco preocupante que va además increciendo con la edad. Entonces, algunos tips, ¿no?, de por qué estamos ante un crimen de lesa humanidad, el tema, ¿no?, del robo de menores, del robo de bebés, del traslado forzoso, ¿no?, de menores de un grupo a otro, como se tipifica a nivel internacional, y concretamente en el caso español, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que ver, ¿no?, del caso español, que no solamente el franquismo, sino que va más allá del franquismo, como ahora mencionaré, es el aparato legal, ¿no? El franquismo desarrolló tres tipos de legislación: leyes represivas, que eran, bueno, pues las que todas y todos podemos conocer; leyes encubridoras, ¿no?, con un discurso de protección del español, de protección de la ciudadanía, con un discurso incluso que, leído con cierta distancia, nos puede recordar a los derechos humanos, ¿no?, cuando todavía casi que no estaban, ¿no?, presentes o tipificados como hoy los conocemos, ¿no? Y luego también, y mucho más interesante, leyes estructurales, leyes que pretendían instaurar un plan de unificación ideológica de la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave, porque son leyes que, al no haber tenido una transición, pasaron del franquismo a la democracia actual a través de la transición española, ¿no? Muchísimas leyes pasaron, muchísimas leyes siguen vigentes y muchas se cambiaron, pues, en entrada a la democracia, ¿no?, como la ley de parto anónimo, la despenalización del adulterio, la regulación del
la adopción, que además tiene muchas similitudes, ¿no?, con lo que ha investigado Claudio, ¿no?, que no llega hasta 1987. Instituciones como el auxilio social, instituciones como el patronato de protección a la mujer, que a priori empieza a desaparecer, ¿no?, por transferencia al sistema autonómico hacia 1984, ¿no? Esto, además, tú, Soledad, lo has estudiado, lo estás estudiando junto con otras investigadoras. Y aparte de esto, el personal, no hubo una depuración. Es decir, los que se formaron con Vallejo Nájera a un nivel intelectual, a un nivel científico, a un nivel operativo, que ahí ya no solamente eran médicos, sino eran registradores, era personal de la iglesia, personal sanitario de diverso rango, no tuvieron ningún tipo de depuración. Y esto traspasó la transición española y llegó hasta bien entrada la democracia, como lo demuestran, bueno, pues esos últimos casos, ¿no?, de bebés robados que llegan hasta bien entrada la democracia, hasta hace unos años, ¿no? Bueno, básicamente os he contado ya un poco todo el tema de esa legislación que además estaba en un contexto de preterización de la mujer, ¿no?, de quitar los logros y todo lo que se había avanzado en derechos de igualdad, en derechos de las mujeres con la Segunda República, ¿no? El espacio de la mujer era ese espacio doméstico destinado a la procreación, destinado a la maternidad, que además, si se cruzaba, ¿no?, con un contexto ideológico, ¿no?, es una mujer roja o es una mujer, bueno, que se puede considerar cercana, ¿no?, al comunismo, pues es doblemente objeto de represión por esa cruzada nacional católica franquista que traspasa la propia dictadura. Ni que decir tiene que la cuestión de clase es fundamental. La cuestión de clase es fundamental, ¿no? El aspecto económico vinculado a la élite franquista también era un elemento de peso, ¿no? Y esto nos lleva a ver que sobre todo a partir de la década de los 40, de los 50, de los 60, digamos que la represión ya no está tanto, la represión, y dentro de la represión hablo del robo de bebés, ya no está tanto frente al gen rojo, del que ahora nos hablará Claudio, no está tanto vinculado con esa cruzada antimarxista, ¿no? De hecho, bueno, pues se eliminan incluso algunas leyes que demuestran el buen funcionamiento de la represión y de la legislación represiva del franquismo, ¿no? Y esa represión, lejos de aminorarse o de diluirse, se expande, igual se diluye porque se diluye en toda la sociedad, en toda la sociedad que eran descendientes de esos primeros reprimidos por cuestiones ideológicas, y en esa sociedad que formaba parte, bueno, pues de esa clase servil, de esa clase pobre que se generó durante el franquismo frente a una oligarquía ideológica franquista, ¿no? Nosotros ahora que estamos trabajando mucho con la película del 47 y de todas esas personas, ¿no?, que desde Andalucía, por ejemplo, pues, o desde Extremadura o desde La Mancha, se vinieron al conurbano madrileño o al conurbano, a ese Bilbao industrial o a los arrabales, ¿no?, de Barcelona, entre los que se encontraba mi propia familia. Yo nací en Córdoba, ¿no?, pero parte de mi familia de Córdoba, de Granada, pues se vino a Madrid, se tuvo que vivir a Bilbao, se tuvo que venir a vivir a Barcelona buscando prosperidad, y ese tipo de familia eran objeto, ¿no?, de ese robo de bebés, bueno, porque se consideraban mano de obra barata, porque se consideraban descendientes, ¿no?, de esos rojos, como acabo de decir, y era esa clase en la que se volcaba esa beneficencia y esa institucionalidad franquista, que era totalmente paternalista, ¿no?, y que con un lenguaje de derechos humanos realmente lo que quería es seguir teniendo un control panóptico
de la sociedad y un control absolutamente represivo mediante diversas instituciones, ¿no? Con lo cual, el ámbito del robo de bebés cambia de determinados centros dirigidos a la tutela de las mujeres y a la tutela de la infancia, de las cárceles, etcétera, al espacio natural para la maternidad, como podían ser los sanatorios, los orfanatos y determinadas instituciones sociosanitarias, ¿no? Yo decía que iba a seguir el guión que tenía aquí marcado, pero realmente no lo he seguido, ¿no? Entonces, obviamente, esto iba a pasar. No me disculpo porque ya sería como machacarme de mí mismo. Bueno, ¿por qué consideramos, simplemente ya para terminar, por qué consideramos que este es un crimen de lesa humanidad? Y quizá pues luego en el apartado de preguntas podemos profundizar en algún aspecto que les resulte de particular interés, ¿no? Bueno, pues es un crimen internacional y es un crimen de lesa humanidad porque fue un plan estatal. Fue un plan estatal, que lo tenemos a nivel jurídico, que lo tenemos en las instituciones, que lo tenemos en los testimonios de las víctimas, que lo tenemos en la literatura de Vallejo Nájera, pero no solo de Vallejo Nájera, sino de toda la descendencia científica de Vallejo Nájera hasta ayer mismo, ¿no? Por no decir hoy mismo. Y eso nos habla de un modelo sistemático, de represión basado en un principio en extirpar el gen rojo y cuando se ha extirpado ese gen rojo en consolidar la raza española basada en esa oligarquía franquista que tiene un sesgo de clase brutal. Más cuestiones que nos hablan de que es un crimen internacional, porque fueron hechos generalizados y sistemáticos. Fueron hechos generalizados y sistemáticos que se demuestran por el testimonio de las víctimas, de los supervivientes, las instituciones que acabo de mencionar, la normativa. Es verdad que no encontramos ninguna orden que diga hay que robarle los niños a los rojos o hay que robarle los niños, los bebés a las familias más desfavorecidas. No tenemos eso negro sobre blanco, pero eso es que ni tan siquiera lo encontramos en otros regímenes como el nazismo o el fascismo. Se cubrían muy mucho de no dejar por escrito nada, pero sí que hablan de reeducación, hablan de reubicación, tiene una serie de eufemismos. Yo también en la dictadura argentina estaba muy presente, que bajo un paraguas o bajo una apariencia de beneficencia estaban indicando justamente lo que pasó, ¿no? Fueron hechos, por lo tanto, que se produjeron, pero que se produjeron en clandestinidad. Era una conducta delictiva desdibujada dentro de la ilegalidad general de todo el contexto represivo del franquismo, de toda esa legislación que he mencionado hace unos minutos. No fueron conductas delictivas aisladas o individuales. No fueron conductas motivadas por lo económico, por lo comercial. Estamos hablando de un contexto ideológico. ¿Que lo económico se pudo dar puntualmente? Sí, se pudo dar. Pero el ánimo, el sustento, el sustrato era netamente ideológico y así siguió siendo después de 40 años de dictadura. Y que tenía toda una estructura orgánica en todo el territorio nacional, patronato, colegios, pero no solamente instituciones que dependían de ministerios, que esto ya lo escribiremos, sino de maternidades, de hospitales, de clínicas públicas y privadas. Y, finalmente, esa generalidad del crimen se ve en la cantidad de fuerzas implicadas, médicas, policiales, eclesiales, penitenciarias, que tuvieron intervención en este crimen, el ámbito territorial, como acabo de mencionar, que se produjeron los hechos, todo el territorio del Estado español, el ámbito temporal de los sucesos, muy delimitado, ¿no?,
el origen de la dictadura, la década de los 90, las distintas autoridades y establecimientos que se encontraban al frente de los hechos también, ¿no? Y que eran los encargados de transmitir esa ideología de generación en generación de profesionales, ¿no? Que de alguna manera iban heredando esas prácticas. Y luego la sistematicidad del crimen, ¿no? La clandestinidad con la que se cometieron los hechos, el deliberado ocultamiento de información y la falsificación documental. Esto lo hace, bueno, pues particularmente demostrable, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista de las víctimas, de las instituciones, de las normativas que tenemos. Y luego esa vulneración de la identidad de los menores como modo de ocultamiento de los hechos a perpetuidad. Resumiendo, y por decirlo con una sola frase, el robo de bebés fue una forma de violencia de género. Es el crimen de lesa humanidad más paradigmático y extenso y complejo del franquismo y sus postrimerías en la transición y democracia. Y quizá el más doloso al contar con la acción pasiva de la víctima. Fue un plan y fue una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Y con esto, bueno, pues con este panorama tan bonito que ha investigado también y que ha establecido tantas alianzas con Argentina, pues os dejo. Tengo el honor de dejaros con el doctor Capuano. Buenas tardes. Quiero agradecer a Soledad Luque Delgado, a Manuel Sánchez Moreno, a todos los compañeros, compañeras, compañeres de la organización Todos los niños robados son también mis niños, al Ateneo La Maliciosa, a todos los que han trabajado para esto. Para mí es un honor compartir con ustedes, la verdad, un honor caminar en búsqueda de justicia, que es lo que nos moviliza, ¿no? Y también el agradecimiento a mi familia y en especial a mi esposa por todo el acompañamiento que me ha hecho durante tantos años, ¿no? Bueno, para empezar voy a dar un marco de referencia. Yo considero que los derechos humanos son una piedra fundante para una perspectiva liberadora. No estoy de acuerdo con los derechos humanos de buenos modales, no estoy de acuerdo con esos derechos humanos que se acomodan al poder, sino que yo creo que viendo la experiencia nuestra, si bien nosotros ahora estamos padeciendo un presidente negacionista, y no solo negacionista, sino que reivindica los crímenes de la dictadura, que el conflicto es el único camino para poder abrir la lucha hacia la justicia y hacia la verdad. A partir de ahí, con este marco de referencia, considero que la dignidad, el respeto a la dignidad es el único camino posible, pero no solo el respeto a la dignidad, sino a la vida humana y el respeto a los derechos humanos, su forma de reconocerla. Ya con este marco de presentación y de referencia, voy a empezar a hablar un poquito de la investigación. Allá por el 2008, me invita un colectivo de exiliados argentinos a hablar sobre médicos que violan los derechos humanos y se me acercan un grupo de compatriotas, ustedes, míos, somos todos de una misma comunidad, y me dicen, bueno, hay un médico español que creó las bases para la apropiación de menores. Es así que empiezo a investigar. Empiezo a investigar y empiezo a ver varias similitudes con el proceso argentino, con la dictadura argentina. Hablo de proceso porque
La dictadura se llamaba Proceso de Reorganización Nacional. Ahí tengo mi primer escollo, ¿no? O sea, ¿cómo hago para ver diferentes dictaduras, diferentes etapas? Entonces recurro a un epistemólogo argentino, Juan Zamaja, donde él desarrolla un concepto de similitud estructural, que si bien hay procesos que son, digamos, propios de la época, con diferentes sustratos, diferentes condiciones, hay estructuras que son similares. Esto fue mi herramienta como para poder investigar. Entonces, al empezar a investigar, uno puede ver en el libro diferentes dimensiones, ¿no? La primera es, yo lo que investigo es uno de los orígenes de lo que es la apropiación de la descendencia de los enemigos políticos, pero el sentido que se le da a la apropiación. ¿En qué voy a ese sentido? Por ejemplo, nosotros hemos tenido varios genocidas en nuestra historia. Cuando fue, digamos, el genocidio a los pueblos originarios, esto que fue llamado la conquista de desierto, se apropiaban de los hijos, pero se apropiaban de los hijos para que sean los sirvientes de ellos, de las clases dominantes. Este es otro sentido, que fue lo primero que empecé a ver, ¿no? Este sentido era el de empezar a apropiar, pero darle un contenido, del cual después voy a hablar, moldearlo a la semejanza de los represores, ¿no? Entonces, uno puede ver en este libro distintas dimensiones. El primero, una dimensión antropológica. Esa dimensión antropológica que uno puede considerar la mismidad, o sea, como el nosotros, como constructo social e histórico que hacen los dictadores, el poder, a través de un concepto que es otra dimensión, que es epistemológica, de ciencia de ese momento, que es el de la eugenesia, pero también la construcción de un otro negativo, que a través de esa construcción del otro negativo, yo avasallo, se cortan, como decía Trotsky en su momento, ¿no? En momentos de guerra civil se corta todo valor ético y van hacia el individuo. Pero también hay uno puede ver dos dimensiones más. Uno, la dimensión deontológica médica, esos imperativos médicos que dan los códigos deontológicos, que son borrados con la necesaria participación médica. Y la otra cuestión que me lleva a dar como una vuelta de tuerca es desde el ámbito de la represión y cómo va cambiando. Ese ámbito de la represión, cómo va cambiando las nuevas formas que van tomando en esa España franquista. En el año 1938, me permito leerles, en España el médico Antonio Vallejo Nájera, uno de los mayores ideólogos, ¿no?, del régimen franquista, dice, el saneamiento, esto lo dice en el libro Política Racial del Nuevo Estado, el saneamiento y regeneración eugenésico de un pueblo o raza requiere que se actúe sobre la totalidad de los individuos que la constituyen y no limitarse a la selección de padres aislados. La regeneración de una raza impone una política que neutralice el daño que puede venirle al plasma germinal de los agentes patógenos. Entre paréntesis, el enemigo, el otro negativo, ¿no? Tanto físicos como psíquicos, materiales como morales. En esta misma línea de pensamiento, 50 años después, en el año 1978, en Argentina, la jueza del Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es un tribunal que está en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. La jueza Delia Pons comunica sin reparo a abuelas de Plaza de Mayo lo siguiente. Estoy convencida de que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino.
a los asesinos, yo no pienso devolverle los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de estos niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes, que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños. Estos dos párrafos, en dos momentos históricos diferentes, tienen la misma línea común. Es de la apropiación de los hijos de los disidentes políticos y el reeducarlos, pero es la educación para criarlos, para quitarles todo lo que es los valores que le podrían haber dado sus padres. Yo hablé de un aspecto epistemológico de lo que era la concepción de ciencia. Hoy en día tenemos otra cuestión que está dada vuelta, digamos, con distintos nombres, pero son los mismos conceptos. Vamos a hablar de eugenesia. Eugenesia es un concepto que introduce Francis Galton, primo de Darwin, 1850, un poquito más de 1850, que lo que él pretendía era cómo regenerar la raza, mejorar la raza. En ese momento, Francis Galton tiene una mirada muy positivista y, digamos, está muy vinculado a lo biológico. En España hubo dos profesores, dos intelectuales, Madrazo, Marañón, a partir de 1900, que le dan una mirada biológica. Inclusive plantean hacer un instituto de eugenesia español para mejorar la raza. 1920, 1910 empiezan una serie de intelectuales españoles, Vallejo Nájera, pero no solo Vallejo Nájera, Ramiro de Maeztu fue embajador de España en el gobierno del dictador Primo de Rivera, pero también un obispo, Zacarías de Vizcarra, que fue un obispo que atendió una basílica en la ciudad de Buenos Aires, que en el año 1938 es llamado por Franco y le da la arquidiócesis de Toledo. En Argentina, el Día de la Hispanidad la propuso él y a partir de ahí se empezó a hablar de hispanidad, allá lejos y hace tiempo. Esta gente proponía otro tipo de eugenesia y es interesante ver los documentos que hay entre los intelectuales, porque hay que llamarlos así, ¿no? Los decidores científicos, los que producían ciencia en ese momento, alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, que esta gente le decía, no, están equivocados. La eugenesia no pasa por lo racial, pasa por lo ideológico y lo social. Claro, en ese momento había una concepción racial de la ciencia, una concepción racial donde el Estado-Nación estaba formado por esa concepción racial, donde también las normas jurídicas, todas las normas sociales estaban basadas en función de la concepción racial. Un ejemplo, algo que les doy a mis alumnos como trabajo práctico. Si uno ve el código de Nuremberg, no estoy hablando de los juicios de Nuremberg, el código de Nuremberg del año 1930, y lo saca de la concepción racial, dice, uno puede opinar que es impecable desde el punto de vista ético, pero claro, con esa concepción racial, los arios, a los semitas, a los negros, a los gitanos, le podían hacer cualquier cosa, o sea, como que estaban habilitados, ¿no? Entonces empiezan a hablar de esta concepción racial desde el punto de vista ideológico y cultural y social. ¿Y qué proponen? Proponen el concepto de hispanidad y empiezan a hablar de hispanidad.
todos estos intelectuales, incluido Vallejo Nájera. Entonces, ¿qué planteaban como hispanidad? Se remonta al siglo XV, es lo compatible con los católicos y los tradicionalistas, abarca a todos los pueblos de Hispanoamérica, Filipinas, las colonias que tenían. ¿Y qué planteaba? Estas son características que esta gente decían de que era y ser hispano, la raza hispana. Se identifica con lo intelectual, con el estoicismo, valores guerreros y caballerescos, carácter apasionado e idealista, fuerte respeto a la moral católica y tradiciones patrias, indiferente hacia la muerte. La raza es sinónimo de hispanidad y regenerar la raza, había que regenerarla con un Estado imperialista y totalitario. Esto lo dicen sin eufemismos, es así de taxativo. Inclusive hay un libro de Ramiro de Maeztu que habla sobre la crisis del humanismo, que plantea que el peor enemigo, lo peor que ha pasado la humanidad fue la Revolución Francesa con el lema de igualdad, fraternidad y libertad. Y él oponía a esto que era otros conceptos que decían, no somos iguales, hay que servir a alguien que está superior, no podemos tener autonomía, que esa autonomía era heterónoma, como se llama ahora, que era impuesta por el que tenía mayor poder. Bueno, estas eran las ideas que circulaban. Hoy circulan desde las mismas ideas con otros nombres, ¿no? Hoy a una anécdota. Yo tengo la inmensa, no sé si honor, placer, gracia. Yo soy perito desde hace muchos años, aquellos genocidas que quieren eludir la cárcel en forma de domiciliaria, ¿no? Entonces me envían a mí varios fiscales, entonces tuve la suerte de periciar a uno de los mayores responsables del genocidio argentino. Yo siempre, por más de profundo asco que me dan, tomo distancia y les pregunto qué piensan de la situación, qué les pasa, cuál fue el momento más importante de su vida profesional como militar. Y esta persona me dice, sin lugar a dudas, fue cuando estuve en la Escuela Superior de Guerra de España. Entonces le digo, bueno, lo conoce a Vallejo Nájera, a Ramiro de Maeztu, Zacarías de Vizcarra, claro, son mis héroes, me dice. Y sus héroes que les enseñaron. Yo ya estaba, esto fue por el 2009, 2010, y se dio cuenta de lo que yo conocía lo que él estaba hablando, y guardó silencio, para que vean cómo empiezan a estar esos vínculos que bueno, están, esto no es casual, las cosas que pasan. Bueno, diferencias entre la Argentina y España, ya Manuel lo ha dicho, ¿no? O sea, España tuvo, al ganar la rebelión Francisco Franco, él plantea la necesidad de hacer una división entre vencedores y vencidos y hace todo un proceso, y también es donde empiezan a jugar muchos de los que fueron intelectuales en la proposición de leyes, decretos, lo que hace Vallejo Nájera a través del Servicio Secreto Español, trae a todos los niños que los republicanos habían mandado a otros países en forma clandestina, hace un decreto que saca a los hijos
de las republicanas, y la ley de adopción plena. Pero previo, él es el director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas. En el Gabinete de Investigaciones Psicológicas hace estudios con presas políticas. Mira, si no querés pasar, ¿por dónde están? Pasá. Esta es una clase que doy en la cátedra de Pérez Esquivel. Sí, pasa. Y es mucho más larga, pero es... Sí. Estos son los libros de Antonio Vallejo Nájera, Eugenesia de la Hispanidad. Para que vean el prestigio que tenía, él prologa el libro de ontología médica en el año 1932. O sea, fíjense por dónde iba la medicina en España en ese momento. Ojo, a ver, Vallejo Nájera, no, esto no es que pasó en España solo, ¿no? En Argentina había un semanario que se llamaba Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. El presidente, el director de ese semanario, yo tengo todos los artículos, de los más importantes de Hispanoamérica, era Mariano Castex, que era decano de la Facultad de Medicina. El hijo fue uno de los psiquiatras forenses más importantes, defendía a los represores, muchas veces me lo encontraba. Y una vez me acuerdo que le digo, pero estuve leyendo a tu padre y tu padre tenía los mismos conceptos que tenía Vallejo Nájera, eran las mismas ideas, ¿no? Para que tengan una noción de que no solo esto pasaba en España, también pasaba en todos los países. ¿Sí? Política racial de nuevo Estado, un poquito más. Para que vean, en España, con Franco, sí, tuvo los cargos más altos, pero el Gabinete de Investigaciones Psicológicas y ahora viene... esto fue publicado en, en una revista científica española, que no era una revista... hoy podríamos hablar como de las revistas indexadas. Quien publica las revistas indexadas, uno sabe que era parte de la ciencia de este momento. Él hace como un ensayo social con 50 mujeres que estaban condenadas a muerte en Ciempozuelos, en un campo de concentración, donde llega a la conclusión de que había que separar a los padres de los hijos, de los padres republicanos. Esto fue publicado, o sea, si seguís, hay otras dos publicaciones. Y esto fue publicado con dos profesores más que fueron muy importantes en la psiquiatría española. Vallejo Nájera es uno de los padres de la psiquiatría española. En esto uno tiene que pensar en lo que yo le comentaba a Soledad, a Manu ayer, ¿no? Esta discusión que tengo a veces con los científicos argentinos que decían, no, esto no era una ciencia, no. Hay que asumir que la ciencia dio aval a muchas cosas que fueron desastrosas y que han generado muchísimo daño. Hoy tienen otro nombre, ¿no? O sea, si uno lee, por ejemplo, esos archivos desclasificados de la CIA hace unos 5 o 6 años sobre lo que pasa en Guantánamo, uno va a ver cómo en las torturas están participando médicos, psiquiatras y abogados como para cambiarle nombre, ¿no? A estas torturas. Por ejemplo, una de las torturas es aplicarle enemas de muchos litros, entonces no le dicen esto tortura, le dicen estamos hidratando al paciente por vía anal.
¿Se entiende? O sea, una cosa es, se lo quita de contexto. Bueno, para seguir. Sí, ustedes díganme cómo va. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bien. Claro, esto uno es necesario hablar de la necesaria participación médica. Hay un fallo del juez Carlos Rosansky contra Echecolás, uno de los asesinos más temidos que tuvo nuestra dictadura, que habla, lo inicia así el fallo: sin médicos no hay tortura. Es tremendo que diga esto, ¿no? Entonces, justamente lo que habla Rosansky en este fallo tan ejemplar es que cómo esa necesaria participación médica en los actos de avanzar sobre la dignidad de estos desaparecidos, detenidos, pero además, si uno lo saca en el tema de la apropiación de menores, ustedes piensen que hubo una mujer embarazada, hubo un médico que lo siguió, un médico que participó del parto, un neonatólogo que estuvo en el parto atendiendo al recién nacido, alguien que firmó el certificado de nacimiento, alguien que entregó el hijo. O sea, y si uno ve, yo había hecho un artículo allá por el 2010 que lo publicó la Universidad de Barcelona. Uno tiene que ver que hay, en la participación de los médicos participaron médicos, todos de las Fuerzas Armadas. Estoy hablando del caso argentino, donde se dividían por guardias, o sea, guardias médicas, porque no mataban al que quería el represor, mataba al que quería el jefe de servicio de inteligencia, era el que ordenaba que lo maten. Con los partos, todos médicos casi no hay, y eran todos de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que se me acerca un periodista, que después nos hicimos amigos, que él trabajó mucho de casos de los médicos que participaron en una provincia, La Pampa. Yo le decía, mira, Marcelino Acosta, Marcelino, es raro que no sean médicos, que sean médicos que no estén vinculados a las fuerzas de seguridad. Avanzó el juicio y sí, eran médicos que eran de servicio de inteligencia, justamente. Para que vean lo aceitado que estaba esto. Y no solo estaba aceitado esto, sino la infraestructura. Había médicos que eran los que daban gasas, daban medicamentos, daban esto, lo otro. O sea, estaban separados desde lo estratégico y lo operacional, para que tengan una idea. Claro, esto ha traído un innumerable daño y dolor a mucha gente y consecuencias, ¿no? Estas consecuencias de la apropiación de los hijos, hijas, hijes, como podemos decir hoy en día, fueron muchas. La primera fue la sustitución de la identidad. Estos hijos tienen un doble trauma: la sustitución de la identidad y el asesinato de sus padres. En el caso argentino, de no ver nunca sus cuerpos. Esta es una de las consecuencias. La otra consecuencia es la interrupción del vínculo transgeneracional y los valores que le daban los padres. En esto habla, si bien no habla de la apropiación de menores, pero es tangencial la carta de nuestro Rodolfo Walsh, cuando esta carta abierta a la Junta Militar, habla que la dictadura lo que justamente trata de frenar
toda esa tradición, ¿no?, de lucha y separar las cosas, que no haya memoria con respecto a esto. Obviamente, la otra consecuencia es la impunidad. La impunidad que hoy en día la estamos padeciendo en nuestro país. La impunidad que, si bien hay procesos de justicia, tenemos un gobierno que es negacionista y reivindica. Pero no solo reivindica, sino que hoy en día, con un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, ha hecho un golpe institucional con el aval y la complicidad de muchos diputados y senadores, radicales, peronistas, del PRO. También vale decir que hay muchos que se han opuesto. Pero también con un protocolo antipiquetes que es una ley, es un estado de sitio temporal. Ellos ponen el protocolo antipiquetes y han puesto a gente presa y le querían cargar el cargo de sedición por estar en una marcha. Con mi esposa hemos estado en el norte del país, hay una provincia, Jujuy. En Jujuy hay terrorismo de Estado. A 2 maestros lo han puesto presos por un tuit que mandaron, porque ese tuit decía que el hijo del ex gobernador no era hijo de él, que era hijo de otro. Y han estado presos 60 días. Nos han dicho compañeros en esto, Adriana Aredes, la hija de un detenido desaparecido, su madre Olga Aredes, gran compañera, por participar de una asamblea un sábado, un domingo, los van a buscar a la noche. A ver, esto hay que decirlo. Y sin embargo, hay toda una complicidad donde no se dice, ¿no? Voy a decir una segunda anécdota y voy a terminar. Me gustaría que haya un ida y vuelta. Me toca periciar a otro de los jefes del batallón 601. El 601, el batallón, fue el servicio de inteligencia, eran los que ordenaban quién vivía y quién moría, a quién había que darle el hijo y todo, de los compañeros desaparecidos. Entonces le pregunto, dígame, ¿qué piensa usted de su situación? Y me dice, mire, a mí me criaron para ser un héroe. Yo me formé para ser un héroe. Sin embargo, mi hijo repudia mi apellido y lo que hice. Mi nieto no quiere decir quién es su abuelo. Y claro, yo pensé que un represor nunca va a ser un héroe. Para cerrar, a ver, recuperar la identidad perdida a causa de terrorismo de Estado. Nora Cortiñas, pertenezco. Qué honor, he tenido el honor de caminar con Norita tantos años y tantas cosas que me enseñó, como con tanta gente tan valiosa, ¿no? Recuperar la identidad perdida a causa de terrorismo de Estado. En este caso hablo de Argentina y de España. Acá uno puede considerar que el derecho a la identidad es un pilar conceptual y estratégico para la construcción de una democracia plena. Sin esto es imposible, o sea, es todo bulla. Así que bueno, muchas gracias. Nos queda algo antes de pasar al debate, y es que Adolfo Pérez Esquivel, como decía, Premio Nobel de la Paz en 1980, mandó un audio que os voy a poner ahora,
precisamente tocando un tema crucial, algo que ha mencionado también Claudio, y es cómo los derechos humanos, ¿no? A pesar de ser inherentes, de ser imprescriptibles, nos podemos encontrar con que determinados estados, sobre todo determinados gobiernos, pueden provocar tal regresión, como en el caso de Argentina, que esos derechos humanos se vean dañados y vulnerados, ¿no? Pérez Esquivel nos va a hablar un poquito de esto, además de mandar el saludo, ¿no?, a Claudio y a todos nosotros y nosotras. Hola Claudio, un abrazo desde Buenos Aires. Sé que estás en España presentando el libro de tu tesis doctoral y saludo a todos los presentes que te acompañan en estos momentos. Es simplemente poder transmitirles algunas de las situaciones que estamos viviendo en Argentina, un país riquísimo, con muchísimos recursos, pero un pueblo empobrecido, donde hay hambre. Estamos lanzando una campaña contra el hambre, porque hay un informe de UNICEF que más de 1 millón de niños se acuestan sin comer. Este gobierno, si bien llega a la situación actual legítimamente a través de las elecciones, se ha desvirtuado. Cada vez hay más autoritarismo, represión. Todos los miércoles una represión brutal contra los jubilados y está cerrando los centros de investigación científica, la agricultura familiar, todos aquellos proyectos que son para el pueblo, paralizando la obra pública también. Y es un retroceso realmente preocupante, donde los derechos humanos son violados sistemáticamente con la represión policial, las persecuciones. Entonces, un gobierno que llega legítimamente se legitima a obrar de esa manera, que son formas dictatoriales. Hay también la cuestión de las tierras, donde se venden a gobiernos y a empresas extranjeras, y este gobierno no cree en el Estado, así que busca destruir el Estado siendo Estado, y así privatiza todos los bienes y recursos del pueblo. Las universidades también, medicina, todas las disciplinas, ha bajado los presupuestos. Y entonces es una situación realmente de incertidumbre del pueblo. Estamos trabajando y de todos modos hay una reacción popular muy fuerte. El día 24, que recordamos el golpe de Estado, los 49 años del golpe de Estado de la dictadura militar, el pueblo se movilizó en todo el país con manifestaciones sumamente importantes. Pero tenemos que avanzar en ver de cómo cambiar este gobierno a través de las leyes de la democracia. No me quiero extender porque es importante que estén con Claudio, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, primero para acompañar a las comunidades indígenas, a las poblaciones, en los asentamientos y Villa Miseria, y tratar de que la gente pueda tener una esperanza. Mucha gente que está desocupada, se han cerrado muchas fuentes de trabajo y viven en la calle, se alimentan en los tachos de basura. Esto no puede ser una democracia. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Así que este pequeño aporte para conocer un poco lo que está pasando en esta Argentina que queremos en nuestra tierra y tratamos de hacer esfuerzos para una vida más justa y más digna para todos. Hasta pronto.
Bien, pues llega el momento después de esta estupenda intervención. Muchísimas gracias a Claudio especialmente, por supuesto también a Manuel y a Pérez Esquivel, a Norita, que aunque está ausente ya, siempre estará presente. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere? A ver. Bueno, muy bien, pues la primera, Pilar. Carmen, te voy a pedir que pases el micrófono. Está ya. Primero Pilar, después José Luis. Y yo voy tomando nota según vayáis levantándolo. Sí, muy corta. Es en las similitudes que nos has hablado, no ha salido nada de la Iglesia, que yo creo que sería una similitud con nosotros. ¿Por qué? Porque ha tenido menos influencia en Argentina que aquí. No, tuvo un carácter distinto. El gobierno de Franco fue un gobierno confesional, si uno podría decirlo. Como que la Iglesia estaba muy presente. En la Argentina fue cómplice. Son como dos cuestiones distintas. No lo nombré porque justamente, si quieren podemos hablar, una de las cosas que yo trabajo en el tema de defensa, hay una, digamos, similitud muy importante, esto fue por el tiempo, entre lo que es la doctrina de seguridad nacional y el régimen franquista. Yo lo que sostengo es que el régimen franquista fue el primer experimento a nivel mundial de la doctrina de seguridad nacional, porque hay muchísimas similitudes que si quieren las hablamos ahora, ¿no? O sea, se las traje. Los puntos en común que tienen son: proponen la construcción de un otro negativo. Esta construcción de un otro negativo esto se vio mucho en Argentina, se ve mucho en España, pero en realidad es un proceso que se da a nivel mundial desde siempre, ¿no? Se hace una construcción simbólica de esa otredad negativa para luego avanzar con un hostigamiento a nivel estatal y luego el aniquilamiento. Se construye un concepto nuevo geopolítico. Yo les hablé de lo que era, digamos, ese vínculo que hay con la ciencia, con una concepción racial. Esa ciencia de la concepción racial lo que tenía era, fíjense lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ejércitos de países contra ejércitos de otros. Iban y eran ejércitos de ocupación. Vallejo Nájera y estos intelectuales proponen otra cuestión, que hablan del enemigo interno, y ahí cambia la concepción geopolítica, que es el punto fuerte con la doctrina de seguridad nacional. Ya la geografía no es la geografía del cuerpo, son los propios cuerpos, no la geografía del país. La geografía del enemigo son los propios cuerpos, es el enemigo interno. ¿Se entiende lo que hablo? Entonces, ustedes piensen que cuando cae el eje y vienen los juicios de Nuremberg y después los pequeños juicios de Nuremberg. Estos pequeños juicios de Nuremberg son llamados así, pero en realidad fueron los juicios a los médicos, de los cuales varios fueron condenados a la horca. Aparece el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es tomado por la Asociación Médica Mundial. Es la primera vez que se habla de que en un ensayo clínico tiene que haber una, digamos, una habilitación de alguien que diga, sí, yo voy a consentir de que conmigo hagan un ensayo clínico. Entonces, ¿qué hace esto? Cae la concepción racial de la ciencia, cae, digamos, la neutralidad moral de la ciencia, y Nuremberg lo que propone es, además de eso, ese control social. Hoy en día está todo esto discutido nuevamente. Hay toda una
digamos, de construcción a partir de esto, pero hoy en día está todo discutido. Díganme si Elon Musk, en todos los experimentos que hace, va a estar sometido a alguien. Hoy en día es como que tiene que haber una refundación. En el año 2014, quien era presidente, Mauricio Macri, propone un cambio en lo que es la regulación, por ejemplo, en los experimentos que eran regulados por el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Afines. Yo escribo un artículo que he publicado en 2 diarios que se llama Volver a Nuremberg. Y se me tiró encima lo que fue todo el complejo científico, farmacéutico, cómo dicen esto. Y en realidad lo que decían el cambio de regulación era cuando un comité de ética no lo puede regular, más allá de las asimetrías, que hay un comité de ética, que hay una opresión, que los aprieta. Yo estoy en un comité de ética, fui presidente del comité de ética muchos años, es la opresión que hay sobre los jefes, todo. Hoy en día todo eso está discutido. Cuando fueron los ensayos de las vacunas, por ejemplo, una de las causas que hay en la Argentina contra un laboratorio es uno de los que fue habilitado para, digamos, que consintió para que ensaye con él la vacuna contra el COVID, casi se muere. Y tirando del hilo, o sea, nadie se quiere hacer cargo de esa causa hoy en día en Argentina. ¿Se entiende? Bueno, siguiendo con el tema, acá hay un punto importante. Estaba viendo un libro de Lamarck. Vallejo Nájera, como la dictadura militar, como todas las dictaduras, como digamos, las cuestiones operacionales contra determinados enemigos, se basan en teorías de modificar el medio ambiente. Y en eso Vallejo Nájera plantea muchas veces a Lamarck. Pero en Argentina pasó lo mismo. O sea, por ejemplo, una de las condiciones de Lamarck, digamos, la función hacia el órgano, cuando Lamarck habla del órgano, habla de la sociedad, no habla del músculo. ¿Se entiende? Después, ya no son los ejércitos extranjeros los que ocupan, el ejército de ocupación es el propio ejército. Es por eso que hablan del enemigo interno que cambia esa concepción geopolítica. Y la expresión de ambas teorías, doctrina, seguridad, se basan en un Estado militar, autoritario, dictatorial y avasallando las libertades individuales. Se invisten de valores antidemocráticos, entendiendo el origen de todos los males, la Revolución Francesa. Y acá empiezan a intervenir todo, ojo, porque no fue solo la sociedad, no fue solo los militares los que participaron de esto. Hubo un consenso importante de la sociedad que fue parte del aparato judicial, gran parte, el aparato eclesiástico, el aparato médico, o sea, a ver, hubo consensos que se fueron generando. Y en la doctrina de seguridad nacional con España, estoy hablando de Argentina, como cuestión estructural fue la apropiación de menores. Lo que plantea, hay un dictamen de Baltasar Garzón que habla de más de 30.000 apropiados. Y bueno, es evidente que en las causas de justicia, de memoria, ¿por qué no se quiere investigar? Justamente por esto, ¿no? O sea, es como romper barreras de impunidad, es romper, y en función de que de ir con conflictos, ¿no? O sea, en esto que yo hablaba, no estoy de acuerdo con los derechos humanos de buenos modales, ¿no? O sea, y el conflicto puede ser un conflicto judicial, ganar la calle,
putear cuando hay que putear. No sé si con esto te respondí la pregunta. Bueno, me ha sorprendido cuando Manuel ha dicho que en un principio el tema de los bebés robados no estaba enfocado como una prioridad económica, sino que eran de otro tipo. Sin embargo, yo le preguntaría cuándo dejó de ser esto, si es que ha dejado de ser, porque ahora, según las últimas palabras de Claudio, parece que no. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo entender la apropiación del robo de bebés en España durante la etapa democrática. Si no me equivoco, el último bebé robado fue en tiempos del gobierno de Felipe González. Entonces, ¿cuál era la motivación? Quizá, como nos decía ahora mismo Claudio, una cuestión estructural de represión. Quizá era simplemente seguir abundando en esto. Pues a mí lo que me extraña es que no, o sea, que no siguiera ocurriendo, ¿no? Que no siguiera ocurriendo, porque al final, cuando ha habido un crimen, podemos decir hasta el 75, ¿no? O el 78, ¿no? Si queremos contemplar la muerte de Franco o el inicio de la Constitución, etcétera. Y no ha habido un proceso transicional, como tal, porque no lo hubo. No hubo una búsqueda de la verdad. Solamente, mirad, una de las sentencias en torno al famoso auto de Garzón, que además esa cifra que da Garzón es claro, son los que llamamos los niños robados, ¿no? del franquismo, que dice que el caso de esto lo dice la Audiencia Nacional, no lo digo yo. La transición española es una impunidad absoluta con algunas reparaciones económicas. Lo hizo una sentencia. Cuando las instituciones no se eliminan, sino que pasan de un ministerio franquista a un ministerio democrático, cuando el personal médico, el personal eclesiástico, el personal de registro civil se acuesta franquista y se levanta demócrata, entre comillas, ¿cómo no iban a seguir ocurriendo estas cosas? Si además que están los testimonios de las personas, de las víctimas, y vemos que el modus operandi era exactamente igual. Se habla mucho de cuestiones económicas, ¿no? Como que hubo un cambio. No, o sea, después de 40 años de dictadura, de pronto cambió la ideología de España y nos volvimos todos demócratas y tal. Si además que lo estamos viendo actualmente, pero lo estamos viendo en Argentina, lo acaba de decir Claudio, y lo estamos viendo también aquí, ¿no? Ese revival fascista y franquista que nos habla de que las cosas realmente no han cambiado. Y si no cambiaron en Argentina después de una dictadura que duró relativamente poco, ninguna dictadura dura poco, ¿no? Pero bueno, en comparación con 40 años de sometimiento, una dictadura transgeneracional como fue la franquista, evidentemente que esas cosas seguían ocurriendo. Evidentemente. O sea, yo aplico la lógica inversa, ¿no? Porque es que lo que me parece absurdo, o sea, lo que yo no me creo es que de la noche a la mañana, sin ningún tipo de depuración, sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de cambio estructural de personal, estructuras, ¿no? de instituciones, las cosas de pronto cambiasen y ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente habla de que la motivación era económica, que hay un cambio, que era una transacción. Bueno, eso lo habría desde el 40, lo habría desde finales de la década de los 30, pero eso no es lo sistemático. Lo sistemático
es ese cambio de ambiente que ya se había producido durante 40 años de dictadura y ese cambio de mentalidad. Y que sigue operando aquí, bueno, pues con determinados partidos de extrema derecha radical. Algunos los tenemos en el Congreso de los Diputados, en el Senado, otros no, pero los hay todavía. Veremos ahora con la ley de memoria democrática, ¿no? Si finalmente se ilegaliza, ¿no? Determinadas fundaciones, ¿no? Y determinados partidos políticos netamente franquistas. Bueno, que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Porque además el crimen de robo de bebés es una cuestión que, por ejemplo, hoy en día sigue ocurriendo. Tenemos el caso de Ucrania y de Rusia. El traslado de menores de un grupo nacional a otro grupo nacional. Dice en el caso de Rusia y de Ucrania, no, yo ahí ya no me... Eso es otro No lo sé debate. porque eso es otro melón, pero te quiero decir, más allá de quién tenga la culpa, si unos o si otros, he traído el caso simplemente para ilustrar que es una cosa no del pasado, no del franquismo, sino es una práctica recurrente que va de la mano de un revival de una ideología que es un ultranacionalismo palingenético, que es la raíz de todo régimen fascista. Y es un poco lo que estamos viviendo ahora con Trump, lo que estamos viviendo con Putin también. Sí, totalmente. En el momento en que haya un nacionalismo a ultranza, tenemos ahí una lógica de exclusión y de señalar creación de un enemigo. Tal cual, sí. Yo quería agregar algo a lo que dijiste. Un ejemplo, hace un par de años atrás, la esposa de un colega médico, psicóloga, fallece la mamá, empieza a buscar los papeles y no encuentra, tenía hermanos, pero no somos ni parecidos, ustedes tienen foto conmigo, la foto de mamá con la panza y yo no estoy. Bueno, descubrió que había sido entregada con un falso certificado, le partió la cabeza, pero no era que los padres eran, digamos, de izquierda. Lo que pasaba ahí, que esto fue lo que pasó con España también después del 51. Yo hablé de una eugenesia ideológica cultural, hay una eugenesia social, donde empezó a buscar a su mamá y terminó esta señora en una provincia en Córdoba donde su mamá había estaba hospitalizada en un manicomio. Entonces alguien violó a la mamá, tuvo al hijo y bueno, se lo dieron y borraron toda huella y ella pudo desandarlo. Hará un año, 2 años atrás, a través de un compañero me llega, antes de que asuma Milei, también un caso, y de hecho se hizo un banco de datos genéticos en Argentina para gente que no sufrió la apropiación, pero de hecho que está buscando, se entera que fue apropiado, porque acá en esto también hay que hablar, ¿no? Trabajan médicos, jueces, abogados, dan certificados, es todo es una organización donde fragua la identidad. Entonces, estas cosas, digamos, siguen pasando, ¿eh? O sea, yo quisiera añadir una cuestión a lo que planteas, José Luis. Entiendo que, y comprendo totalmente esta idea del negocio, porque es algo que incluso nosotras al principio, nuestra asociación, se lo planteaba así. Es cierto que después de casi 14 años de investigación, de recepción de casos, de análisis en profundidad, de elaborar un informe de contexto,
Sí que podemos llegar y hemos llegado a esa conclusión, digo, sobre todo también por el testimonio de las víctimas y por la comprensión del contexto en general. El dinero efectivamente no era el móvil principal. Todo esto, como ya han contado ellos, ¿no? Era una cuestión puramente estructural que trascendió, que traspasó esta transición, que también, siempre lo digo, es un debate, ¿no? Y una transición con sus luces, con sus sombras, siempre lo estamos explicando así, pero que no permitió esa investigación. No vamos a analizar los motivos, ¿no? Eso ya digo, es otro debate. Pero lo cierto es que no se investigaron los crímenes del franquismo y no se juzgaron. A día de hoy no hay ningún crimen del franquismo que se haya juzgado, ¿no? Además, bueno, nos hemos encontrado con casos donde el dinero no tenía nada que ver. El caso, por ejemplo, de Inés Madrigal, que es el más mediático. El doctor Vela regaló a Inés a su madre adoptiva, no hubo ningún dinero. ¿Podemos decir que el dinero solo fue en democracia? Pudo estar en todas las etapas, pero claro, no son etapas estanco, ¿no? Sino que son etapas donde todos esos móviles, fundamentalmente políticos, ideológicos, ¿no? Esos móviles que indican esa conjunción de diferentes represiones, porque el franquismo fue muy largo, triunfó estrepitosamente, aunque esto nos puede disgustar, pero esa es la realidad, triunfó, y todas esas series de represiones se fueron concatenando y dio lugar además a una normalización de la violencia, que precisamente por esa normalización, esa violencia casi dejó de verse, ¿no? Y eso traspasó la transición y llegó a la democracia. De hecho, tenemos casos, como digo, donde un mismo médico está relacionado con un robo del 67 y con un robo del 81. Y tenemos un caso, creo recordar, del 84, donde se quita una bebé a una compañera nuestra porque era una mujer divorciada. Y entonces esa niña nació fuera del matrimonio. Y en caso de que reclamase muchísimo, la amenaza que hace, en este caso, Sor María, a esta compañera es no protestes mucho porque también podemos quitarte a tu hija de 4 años, que esa sí ha nacido dentro del matrimonio. Eso es un criterio moral. Eso no es una cuestión económica. Que luego sacaran dinero, pues estamos convencidos de que sí, ¿no? Pero el criterio no es voy a hacer negocio. Eso es casi, bueno, una consecuencia más. Pero el criterio fundamental es algo muchísimo más profundo que una simple cuestión económica. Siempre también ponemos el ejemplo del trabajo esclavo. Bueno, pues sí, claro, anda que no han sacado dinero ahí, o en los talleres de los centros del Patronato de Protección a la Mujer, donde había mujeres que trabajaban, cosían para grandes marcas de la época y de ahora. Pero no era un afán meramente lucrativo. Estas mujeres estuvieron allí internadas por una represión contra la mujer, simplemente muchas veces por llevar una minifalda o por tener un hijo de soltera, ¿no? Con lo cual los criterios son mucho más estructurales y mucho más complejos que únicamente por el dinero, que también estaría y sabemos que también estuvo. Sí. No hay nadie en la cárcel. No. Bueno, se ha muerto. Se ha muerto. Bueno, se ha muerto. Yo fui al tanatorio y no lo vi. Igual, bueno, pero que lo juzgue la historia, ¿no? Sí, sería bueno hablar, o por lo menos tantear, el por qué motivos en distintos gobiernos de ideología diferente, por qué nadie ha levantado la alfombra. No solamente es la transición,
que evidentemente es que hay pactos, está clarísimo. Y no sé en Argentina si os daría tiempo a tener todo eso porque fue más corto el periodo. Pero aquí es que es tan vergonzoso para la sociedad española que nadie ha hablado en los gobiernos que ha habido del Partido Socialista, de todos. Porque la derecha ya lo sabemos, ha sido la protagonista, la Iglesia ha sido la protagonista. De ellos no esperaremos que nos lo digan, pero desde luego los otros sí tienen una responsabilidad social y muy fuerte. Yo creo que en este país es que no hay voluntad política para hacer nada que tenga que ver con la memoria. O sea, ni niños robados ni nada. Ahí tenéis la ley que no sé si algún día vais a tener la suerte, la ley de bebés robados, de que salga adelante. No hay voluntad política, pero no hay voluntad política ni hay voluntad tampoco en la sociedad. Yo creo que el fallo de España es que, porque por lo menos en Argentina llegasteis a sentar en el banquillo a los militares. Aquí no se ha hecho nada. Pero es que la sociedad tampoco se moja absolutamente en nada. O sea, desde la transición sí que hubo sus movimientos, pero ahora son 4 las personas que se mueven por la memoria. Aquí haces una manifestación ahora, como el otro día ocurrió en Argentina. No sé si llegaríamos a 500 personas. Voy a poner un ejemplo. La sociedad le da lo mismo. Ese es el problema de España. No le hables de franquismo, no le hables de las víctimas de la transición porque no se lo creen. No les hables de que hay 30.000 niños desaparecidos. Es que no removamos el pasado. Eso te lo dice la gran mayoría de la gente. Dejemos el pasado tranquilo, vamos a avanzar. Caray. O sea, que no hay voluntad política porque tampoco detrás hay una sociedad que empuje. La sociedad española es laxa, es... Bueno, yo es que no sé, llegaría a insultarla. No, es verdad. Porque los políticos son un poco el reflejo de lo que somos. Y España no se menea, con lo cual los políticos pasan. Y será una vergüenza que se adelanten unas elecciones y la ley de bebés robados siga sin salir. Es una auténtica vergüenza. Pero aquí no pasa nada, la gente está contenta. Con que tengan 5 euros en el bolsillo para ver el fútbol los domingos y tomarse un vermú, ya está, no pasa más. Y ese es el pueblo español, al cual a veces me siento muy avergonzada de participar en él, de verdad. Bueno. Sí, Mar, sí. A ver, lo que pasa es que yo siempre intento entender el porqué, ¿no? No se trata de justificar, porque efectivamente hay una dejadez total, pero podemos intentar entender el porqué. Cuando hablábamos de esta gran cantidad de años que duró la dictadura, el tipo de transición que tuvimos, ese pacto de silencio y de olvido, con todo eso es muy difícil tener una ciudadanía concienciada y luchadora y con una sensibilidad democrática suficientemente fuerte para poder defender la memoria. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero realmente en estos 50 años desde la muerte del dictador, podemos decir que hemos hecho, digo, desde las instituciones, pasando por la educación, por todo el trabajo social. ¿Ha habido una realmente pedagogía memorialista? Pues no. Claro, pero porque no se ha sentido de manera consciente que eso era lo propio y necesario, precisamente porque esa conciencia democrática fue anulada de raíz y no se recuperó. ¿Es el momento de recuperarlo? Hombre, llegamos muy tarde, pero yo creo que tenemos que seguir en ello, ¿no? Y por eso vamos a dar charlas a institutos, pues hacemos este acto, pues después la difusión. La difusión será también a través de la grabación, porque, bueno, yo confío, ya sabéis que soy bastante optimista al respecto, ¿no? Confío en toda la lucha que llevamos por la defensa de los derechos humanos, aquí, allí, en todos los sitios donde se está produciendo.
Y lo que ocurre es que es verdad que no es que los otros sean más. Yo no creo que los otros sean más. Lo que creo es que son más ruidosos y que el mal, por decirlo de una manera general, ¿no? Ya sé que aquí es muy difícil hablar del bien y del mal, pero bueno, yo sí creo en los conceptos básicos, no relativos, ¿no? Sino en los absolutos. Yo creo que el mal es más ruidoso porque hace más daño. Pero esa bondad en el sentido de la defensa de la dignidad, como decía Claudio, ¿no? La defensa de los derechos humanos sigue estando y debe seguir estando. ¿Lograremos en algún momento que la ley de bebés robados se apruebe? No lo sé. Si digo sí, por supuesto, lo vamos a conseguir, pues no lo sé. Yo no sé cuál será el final, lo único que sé es cómo se está haciendo el proceso por parte de la sociedad civil, por parte de las víctimas, por parte de las asociaciones. Y el proceso es muy valioso y hay que, yo creo que ponerlo de relieve y precisamente para no avergonzarse, ¿no?, de dónde estamos, sino para dar valor a todos los actos, estos de valentía, de dignificación y de la defensa de lo que realmente merece la pena, que son los derechos humanos, ¿no?, los derechos de toda la humanidad. No, digo la... Sí. Hablo bastante alto, no sé si será necesario. Sí, es más que nada para que quede grabado. Tenemos nada más que 5 minutos, con lo cual tu pregunta... Mi pregunta es si hay respuesta, que no sé si tenéis la respuesta concreta. El PSOE, ¿por qué no participa activamente en esto? Porque tú has ido ya unas cuantas veces allí al Parlamento y de los otros, como ya habían dicho, nada. De los otros no se espera nada. Y de los nuestros, los únicos que han gobernado, digamos, gobernar es el PSOE, ¿no? Antes, antaño y ahora, ¿no? Por lo tanto, necesito una respuesta de qué razón le hace. ¿Tiene que ver algo con lo del PSOE, con algún tipo de compromiso o de problema que tenga con algunos militantes suyos, con alguna jueza que ahora es ministra del Ejército, ¿no?, de esto, que en su momento ella, pues no sé si sabía o no sabía lo que firmaba? Es que no lo sé, hablo por hablar. O sea, estoy preguntando, no tengo datos, no puedo aportar nada, cosas que oyes y ya está. Bueno, yo rápidamente, yo creo que esas cuestiones no, por lo que mencionas de la exministra, de la ministra. No sé hasta qué punto eso tiene que ver. Y como no lo sé, pues no lo podemos tocar, ¿no? Porque lo demás sería hacer, bueno, una ficción. Sí, lo he oído, pero bueno, lo hemos oído, pero no, como puede ser, no digo un bulo, pero bueno, no tenemos constancia contrastada, efectivamente, no vamos a hablar de ello. Pero sí puedo decir que en la anterior legislatura tuvimos bastante desacuerdo con el Partido Socialista, especialmente por el tema de justicia, que tiene que ver de nuevo con esta cuestión de una transición donde no se ha juzgado los crímenes de Franco, ¿no?, de la dictadura franquista. Y esa transición y esa amnistía, de la ley de amnistía, y ese pacto de silencio y de olvido hace que la justicia ahora mismo sea algo, bueno, que no funciona para juzgar, para investigar y para juzgar, ¿no?, estos crímenes. Y así quieren mantenerlo, ¿no? De hecho, en la ley de bebés robados nos quitaron toda la parte de la Fiscalía Especializada y todo el capítulo del derecho a la justicia. Digo que nos quitaron en sus enmiendas. Pero, mirad, igual que digo una cosa, tengo que decir
Otra, actualmente en esta legislatura, los interlocutores con el Partido Socialista son otros, ¿no? Los interlocutores del Partido Socialista son otros. Estamos teniendo reuniones, yo creo que muy productivas, no fáciles, y vamos a seguir, y yo creo que no van a ser fáciles esas reuniones, pero por lo menos están ahí, cosa que antes no podíamos, porque no existía esa comunicación. Ahora, en esta legislatura, bueno, pues estamos trabajando con ellos y con todos. Lo que pasa es que en la legislatura anterior ya trabajamos con todos los grupos políticos. Cuando digo todos, me refiero a todos, excepto la extrema derecha, que como negacionistas nosotros nos hemos... ahí tenemos una línea roja porque con negacionistas no hablamos, ¿no? Pero ahí está el PP, está Esquerra, está Bildu, está Podemos, en la legislatura anterior Unidas Podemos, ahora está Sumar, el BNG, Junts per Catalunya. ¿El PP lo he dicho? Sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que intento, aunque me repita, intento dar una idea del consenso, tanto social como político, que tiene esta proposición de ley. Y por eso, Mar, también creo que hay que mantener esa esperanza, ¿no? La desesperanza no nos lleva a nada. La rabia sí. El saber que tenemos la razón también. La cabezonería también. Y eso es con lo que tenemos que contar, con lo cual yo creo que es muy interesante, muy importante que esta apertura de comunicación ya muy fluida, estoy diciendo, con el PSOE pueda concretarse en que pueda salir algo interesante. No sabemos hasta dónde va a llegar todas estas conversaciones, ¿no? Pero la puerta abierta está. Sí, Begoña. Interlocutores de los partidos políticos, simplemente era preguntar que si sois vosotros, en este caso tú que representas, los que provocáis esas reuniones o hacéis la petición de esas reuniones o son ellos. Era solamente eso. La mayoría de las veces somos nosotros, pero tengo que decir que también nos convocan. Sí. Nos han convocado, sí. Uy, bueno, eso sí, no cabe ninguna duda. Además, los que me conocen saben que sí, que soy, me autodenomino, pero también sé que me denominan la mosca cojonera, con lo cual, bueno. Sí, si no hay más... hay una pregunta más. Hola, nada que ver con lo que estabais hablando ahora, pero me ha parecido curioso cuando estabais hablando de otros sitios. ¿Hay algún caso de bebés robados anterior al siglo XX? ¿O es una cosa que nace con todo esto de la...? Bueno, un poco lo que planteé al inicio de la charla, ¿no? Se apropiaban de los hijos, pero el sentido era distinto. El sentido que tuvo el franquismo, como la dictadura militar argentina, era algo que no dije, pero seguir perpetuando el castigo a los padres de los hijos apropiados y remodelarlos a su imagen y semejanza de la dictadura. ¿Se entiende? Antes, como pasó en la conquista de desierto, nuestros prohombres patrios se apropiaban de los hijos de los pueblos originarios para que los sirvan. Tenía otro sentido. No sé si te contesté. Bueno, para terminar, vamos a terminar con una buenísima noticia y que tiene que ver con esto que preguntaba Pilar de la implicación de la Iglesia. Conocéis a Consuelo García del Cid, una gran investigadora de los centros del patronato de protección de menores, ¿no? Hoy de mujeres, de protección de la mujer, patronato de protección de la mujer.
La buena noticia es que Consuelo, que también es una gran mosca cojonera, ha conseguido que la Conferencia de Religiosos de España haga una declaración de perdón público, una petición de perdón público a todas las mujeres internadas en el patronato. Eso es maravilloso, maravilloso. Es verdad que no estamos hablando de la Iglesia Católica como institución, ni de la Conferencia Episcopal. Estamos hablando de lo que se conoce como la CONFER, ¿no? La Conferencia de Religiosos de España. Pero pensamos que es un logro fundamentalmente de Consuelo, ¿no? Que desde luego desde aquí tenemos que agradecerle todo su trabajo, todo su esfuerzo en esta década, más de una década de trabajo. Es un acto público y es el 29 de abril a las 6:30 de la tarde, creo. Vamos a pasar, porque no consigo recordar ahora mismo la ubicación donde se va a hacer, en la última estación. ¿La dirección la tienes, Mar? Ponte el micrófono si quieres. Sé que es la calle Aniceto Mariñas, que está al lado de la estación de Príncipe Pío. Bueno, pero con al esos ladito, datos... pero no sé el número exacto. Pero con esos datos ya estáis informados, ya estáis informadas, os esperamos a todos y a todas allí. Y bueno, es estas noticias que nos siguen manteniendo la esperanza arriba, porque como decía Norita y dice también Estela de Carlotto, no hay que bajar nunca los brazos. Así que en eso estamos.